Good afternoon and welcome on behalf of the IDB Group to the Revitalizing Tourism with Innovation event. My name is Golda Lee Bruce and I am a development storyteller within the Caribbean Country Department of the IDB. Please note that this virtual event will be bilingual, so interpretation is available. To listen in your language of preference, please select the globe icon at the bottom of your screen and select your preferred language. Today, we will discuss how adopting innovative solutions and embracing digital transformation could accelerate the recovery of the tourism sector. According to the United Nations World Tourism Organization, the tourism sector is among the hardest hit by the COVID-19 outbreak. In this context, we will discuss if the current crisis can offer any opportunities for the sector to adopt innovation and prove its resilience once again. I'm joined today by Irene Arias, Natalia Beona, and Juan Pablo Bonilla. Allow me to introduce our guests. Irene Arias joins us from Washington, D.C., and she's the CEO of Itb Lab, a position that she's held since January of 2018. Itb Lab is the innovation laboratory of the IDB Group. Natalia Beona joins us from Spain. She is the leader of the Innovation and Digital Transformation Strategy of the World Tourism Organization, the UNWTO, an agency of the United Nations specializing in the promotion of responsible, sustainable, and accessible tourism worldwide. Juan Pablo Bonilla is the manager of the IDB Lab's Climate Change and Sustainable Development Sector, CSD, also in IDB headquarters in Washington, D.C. Welcome to all of our panelists today. And I'll begin by asking Juan Pablo if you could please start us off by telling us about the magnitude of the pandemic's impact on the tourism sector and the IDB's response in this regard. Gracias, Golda. Quería darle los muy buenos días para todos, un saludo muy especial para Irene. Ha tenido un impacto no solo en los temas de salud, que ha sido muy triste para todos nosotros en la región, pero al mismo tiempo en los temas económicos, y el impacto en el sector turismo ha sido muy fuerte. Este era un sector que tenía un crecimiento sostenido para la región, representaba cerca del 8% del PIB de la región y casi el 14% del PIB para el Caribe. Generaba cerca de 17 millones de empleos, casi 2.8 millones en el Caribe. Y el impacto del COVID, por los shocks que ha generado en la demanda, ha generado un impacto negativo de cerca del 45% en el Caribe, del 28% en la región, pérdida de empleo de más de 4 millones y medio para América Latina, más de 1.2 en el Caribe. Entonces, esto muestra cómo un sector que traía una trayectoria de recuperación ha tenido un gran impacto por la crisis, y esto nos lleva a pensar que algunos desafíos que traía el sector anteriormente, incrementos de beneficios económicos para toda la cadena de valor, mejorar la gobernanza del sector y el trabajo multisectorial, el trabajo de un turismo resiliente en lo ambiental, en lo social, siguen siendo muy vigentes, pero hay unos impactos de corto plazo, unos desafíos dados por el shock en la demanda, que han generado destrucción del tejido empresarial y una pérdida de empleos, como mencionaba, bastante importante. Y un tema que no es menor, que para mí creo que es, sin ser un experto en turismo, uno de los principales temas que hay que recuperar es el de confianza, para poder empezar a trabajar de una manera distinta con los mercados. Como usuario, inclusive todos estamos empezando, ahora que tenemos diferentes fases, a buscar opciones turísticas, y uno empieza a experimentar eso. ¿Dónde me siento seguro? ¿Dónde hay bioprotocolos de seguridad? ¿Dónde se están siguiendo ciertos protocolos para uno sentirse tranquilo a donde uno está yendo, desde el punto de vista no solo cuidado en el tema salud, sino también poder experimentar, yo diría que el contacto con la naturaleza? Y esto lo digo no solo en mi parte personal, sino en la formación y en lo que lidera este departamento. Creo que la naturaleza está empezando a jugar un rol supremamente importante en lo que es la recuperación de confianza durante esta época de COVID, entre nosotros como seres humanos, entre nuestras familias y con la sociedad. Así que desde el punto de vista banco, estamos pensando una respuesta operativa de corto plazo,
de rescate orientada hacia los temas de shock, frenar la destrucción del tejido empresarial. Eso es básicamente pensar en prototipos para dar liquidez a las empresas de la cadena de turismo, proteger los ingresos de los trabajadores del sector y, como decía, recuperar y mantener la confianza con el tema de bioprotocolos. En las últimas semanas hemos tenido reuniones con cerca de 22 países de la región, con sus ministros de turismo, viceministros, y básicamente lo que les estoy presentando es un resumen del diagnóstico que hemos hablado con ellos. Lo primero que nos pidieron fue trabajar en los protocolos. Hace poco tuvimos una reunión que organizamos como Grupo BID, con BID Invest, pensando en mostrar a diferentes cadenas cómo están trabajando en el tema de protocolos de bioseguridad para ganar confianza. Y hacia mediano plazo, después de un poco inyectar liquidez en el sistema, creo que viene algo muy importante y va a ser cómo hacer una recuperación empresarial basada, yo diría, en la resiliencia ambiental y social, por supuesto, acompañada del tema económico, pero que pensemos en un turismo distinto. Creo que se viene una oportunidad para muchos países. Algunos están pensando durante esta etapa hacer turismo local, países que tienen mayor escala, pero para los países más pequeños como el Caribe, Centroamérica, es mucho más complejo. Pero sin embargo hay una oportunidad, pensar en un turismo mucho más resiliente en la parte social, en la parte ambiental, vinculado con infraestructura resiliente, vinculado con la parte digital, con capacitar un nuevo empleo turístico que esté vinculado inclusive con temas agrícolas. Yo recuerdo, estuve en el Caribe antes del COVID y veíamos el vínculo que puede haber en diferentes países del Caribe con la parte gastronómica y pensar en una agricultura sostenible, muy basada en la comunidad, que también sea insumo de lo que es un turismo con mucho más identidad. Termino con esto. El turismo creo que va a ser un eje no solo hacia futuro de recuperación, de pensar distinto, pero de darnos una identidad para todos como ciudadanos, de reencontrarnos en lo que va a ser este nuevo normal que estamos construyendo todos juntos. Así que muchas gracias por invitarme a participar hoy con ustedes. Thank you for that, Juan Pablo, for sharing those insights. Irene, I'll come to you next, as CEO of Itb Lab. Can you share with us how you have responded to this pandemic and to the tourism sector in particular? Yes, sure, Golda, and thank you, Juan Pablo. Nice to be with you also, Natalia. It's a pleasure to be here today and do something concrete and that hopefully will bring a response to the challenges of this sector. Let me start first by explaining briefly what Itb Lab is for those in the audience, and thank you everyone for joining today who are not as familiar with Itb Lab yet, and then answer your question about specifically how we will contribute to revitalizing the sector. The purpose of Itb Lab is to drive deep economic and social inclusion by testing market-based solutions that use the entrepreneurship capacity and also leverage technologies. So it's bringing innovation and technology, but with a purpose. And the purpose is to create a more inclusive and, as Juan Pablo said, a more resilient from a social and from an environmental point of view region. And exactly like Juan Pablo pointed out, I mean, like other sectors, tourism also needs a different, we need a different tourism. We need to look at it from a different angle. We need new solutions. And this is precisely what we're here to do. So the Itb Lab, as the innovation laboratory of the Itb Group, mobilizes knowledge, connections, and financing. And the aim of working together with Juan Pablo and other colleagues is to create innovative solutions that can generate that transformation in a sector that really needs a reset, given how much it's been affected by the pandemic. A bit of history: since ‑93, Itb Lab has approved over $2 billion in projects that are aligned with the SDGs, and over $600 million have seeded what is today a venture capital and an entrepreneurship industry in Latin America and the Caribbean. And this is the industry and the networks that we want to connect with and build that trust that Juan Pablo referred to, in order to come together with actors in the tourism industry and come up with solutions. We work in a variety, in a number of sectors, but I want to focus on
what we have done since the pandemic, which is very relevant to the challenge that we will present today, this year, as the world was being impacted by the global pandemic, we deployed all the tools that we have available. So the first thing that we did was to do an open call to look for innovations that could address the immediate health needs. 500 proposals, and out of that, we selected 20 that are already ongoing. These are dealing with detection, prevention, with recovery, and they really are doing some of the things that Juan Pablo was pointing out were just prerequisites to even think about making those that will visit and will think of the region as a tourism destination feel safe and feel like they can go back to those places. So this challenge, I think, has been, in the sequence of what we did, an essential part in bringing solutions that will make the health sector more resilient, that will allow for applications that even deal with data management and contact tracing, and tools that will prepare and will be the foundation for even starting to think about the reopening of the tourism sector. Now, our efforts are now focused indeed on the recovery, and specifically the challenge that we want to present today is one that we are launching in collaboration with the UN World Tourism Organization. And thank you, Natalia, for being with us today. And it's an open call to support a new wave of tech innovations in 15 tourism-dependent countries in Central America and in the Caribbean. We are focused on this challenge on two broad categories. The first one is tourism labor force. Here, the key question is for those innovators in the region that can partner with tourism organizations, governments, and others to prepare the tourism workforce for the sector's digital transformation. The second theme is environmental sustainability. And there we are approaching it from two angles. So the two questions that we would like the proposals to address are: how can we work together to incorporate eco-friendly measures to preserve natural resources and biodiversity? And the second question, how can we meet the growing demand for sustainable and climate-smart food systems? And we invite applicants from private, public sectors in collaboration to reimagine tourism, to accelerate these trends, to help leapfrog some of these locations across the region to a digital economy that can help the sector to reopen and to actually become more resilient going forward. So to finish, Golda, just say that IDB Lab and the World Tourism Organization have engaged in reaching out to as many partners across the region as we can to ensure that we have high quality proposals that can truly make a difference. And I'll just leave you with the contact details there for any inquiries, and we look forward to everyone's participation and applications. Thank you, Golda. Thank you for that, Irene. And just so all of our participants know, we are also sharing some facts about the challenge. I saw it was just shared in our chat as well as how you can, a website, so that you can visit that website right after our webinar today and get all of the information that you need. It's really a fantastic opportunity for those who are willing to reimagine tourism innovation. Natalia, the UNWTO is currently collaborating with IDB Lab, as Irene mentioned, on this Beyond Tourism Challenge, but I understand that the World Tourism Organization is also actively supporting the sector. So I'm going to ask you to please share with us your recent experience with the Healing Solutions Challenge. Welcome, Natalia. Claro que sí, Golda, es un gusto para mí estar hoy acá. Juan Pablo, un gusto. Irene, qué bien volverte a ver por aquí digitalmente, y a Dora y a todo el equipo que hace parte del IDB Lab. Pues básicamente nuestro foco desde la Dirección de Innovación, Transformación Digital y Promoción de Inversiones es ayudar a los países, a los más de 160 países que integran la Organización Mundial del Turismo, a crear, conectar o escalar sus ecosistemas de emprendimiento e innovación. ¿Cómo lo hacemos? Básicamente
tenemos diferentes startup competitions o competiciones para emprendedores a nivel mundial especializadas en turismo, y habíamos lanzado 3 antes de la pandemia del COVID, es decir, teníamos una general de turismo, teníamos otra especializada en turismo gastronómico y otra la desarrollamos con el Barça Innovation Center con el Fútbol Club Barcelona para promover el turismo y el deporte. Pero cuando llegó la pandemia, revisando, como lo decía Juan Pablo, con una claridad absoluta, pues el turismo estaba creciendo durante 10 años y para América Latina, sin duda alguna, es uno de los grandes sectores porque en muchos de los países, como decía Juan Pablo, es imperante la promoción del turismo porque su porcentaje de apoyo al PIB es muy alto, o muchas veces las exportaciones de servicios en los países van lideradas por el turismo. Entonces, como hay tantos empleos en juego, como hay tantas temas de inversión extranjera en juego, decidimos crear el primer UNWTO Healing Solutions Tourism Challenge, y a veces hablo en inglés, a veces en español, porque efectivamente en este challenge lo lanzamos en inglés porque primero tenía una escala global y segundo, el foco de ese reto era, como lo decía Juan Pablo, recuperar la confianza, es decir, teníamos 3 tipos o 3 categorías para aplicar para la prosperidad económica. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar el turismo desde la economía? ¿Cómo recuperar el turismo a través de los destinos turísticos? Es decir, devolver la confianza, crear campañas de comunicación que sean disruptivas, novedosas, etc. Y tercero y último, el Healing for People, que básicamente es cómo hacemos que el turista se sienta seguro una vez abramos las puertas. Entonces, ¿qué pasó? En solo 2 semanas recibimos más de 1000 soluciones de más de 120 países, y básicamente esto es impresionante lo que les voy a contar porque esto los va a animar mucho a cada uno de ustedes a aplicar, pero el 37% de las aplicaciones venían de las Américas y el top 3 de países que aplicaron fueron Colombia con 147, Estados Unidos con 60 y España con 129, es decir, 2 grandes mercados donde el BID, pues efectivamente la casa del BID es Estados Unidos, pero se enfoca en Latinoamérica y en el Caribe. Y básicamente de las 9 soluciones finalistas, 4 fueron de Estados Unidos y Canadá, de 9, es decir, la mitad. Por eso yo siempre digo que en América Latina hay muchísimo talento, y no solo talento, hay muchísimas ganas de salir adelante, y sobre todo lo que más me gusta, yo estoy segura que Juan Pablo e Irene piensan lo mismo, somos unos afortunados de trabajar en innovación y en emprendimiento porque es apoyar a los jóvenes, apoyar las ideas disruptivas, pero sobre todo modelos de negocio que sean altamente implementables y que estén listos para ser desarrollados, porque no nos interesa, como lo decía Irene ahora, no nos interesa tener solo ideas, porque las ideas son muy buenas, pero necesitamos ir un poco más allá, tener un plan de negocio listo, testeado, que ya hayan sido acelerados previamente en los países de origen. Y este reto en el que estamos colaborando con el BID nos encanta porque es una manera de unir Latinoamérica una vez más con unos países foco que nos necesitan, porque efectivamente no toda América Latina hoy en día necesita recuperarse, pero el Caribe necesita recuperarse aún más porque depende, como decía Juan Pablo, el 14% de su PIB depende del turismo. Entonces, todas aquellas soluciones que ya estén que estén en Colombia, que estén en Chile, que estén en Argentina, que estén en otro país, en Brasil, que estén en otro país, pero que estén listas para ser implementadas en el Caribe, pues esto es lo mejor que le puede pasar a un emprendedor porque el BID está apoyando a escalar, a desarrollar y a acelerar, que es lo que a nosotros nos interesa, que pasen cosas, y qué bueno que los mismos emprendedores de Latinoamérica adapten sus soluciones a otros países de la región. Entonces, bajo esta premisa, nosotros lo veía yo muy claramente cuando Irene lo veía en sus resultados, la inversión del BID en Venture Capital y innovación ha sido constante. En el caso de la Organización Mundial del Turismo, nosotros como organismo de la ONU no podemos hacer inversiones en sector privado, pero actuamos como doors openers o abrimos oportunidades para los emprendedores. Solamente en
el último año de trabajo logramos abrir puertas para que las startups que fueron finalistas de nuestros concursos tuvieran inversión de más de 45 millones de euros. Y ahí hay muchas, por ejemplo, un colombiano, GX, que participó, logramos hacer el vínculo para que una empresa en Silicon Valley la adquiera. Un chileno, Suda Outdoors, también estábamos trabajando con ellos para que escalaran hacia Argentina. Un estadounidense, Will the World, que es un emprendedor para discapacitados. Efectivamente lo estamos ayudando para llevar esas soluciones al resto de América Latina. Y hubo 2 mexicanos también, Nenemi, que básicamente son, nada de esto es nuevo para ustedes porque manejan la realidad virtual, la realidad aumentada, Internet de las cosas, Big Data, Blockchain, con lo cual talento es lo que sobra. Y en estos momentos, pues el llamado es a que América Latina se una y las soluciones que ya están elaboradas, que ya tienen un plan de negocio desarrollado en el resto de la región, pues apliquen, porque además tienen la oportunidad más increíble de todas, y es que en este tiempo de crisis el BID les puede dar la mano financieramente y con apoyo en gestión. Entonces, contamos con todos ustedes y Golda, Irene, Juan Pablo, muchísimas gracias, que desde la OMT lo que estamos es listos para seguir apoyando y para que este proyecto sea un éxito y pueda ser replicable de ahora en adelante. Thank you so much, Natalia. Very interesting what you've presented there. And it reminds us of how important innovation is to the structural changes that we're going to need to help the sector recover. So I do want to ask all of our participants watching at this time, if you have any questions about anything that you've heard so far or about the Beyond Tourism Challenge, please feel free to use our question and answer functionality here in Zoom, and we'll try to get to a couple of those questions if we have the time. So I do have some questions for you, Juan Pablo, Irene, and Natalia. Juan Pablo, I'll start with you. Can you tell us a little bit about the types of mechanisms that the IDB is activating to implement the measures that you mentioned in your presentation? Gracias, Golda. Y debía haber iniciado, como hizo Irene, un poco explicando el rol del departamento. Nosotros, Departamento de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, en la parte pública del banco, trabaja con un enfoque de territorio. Tenemos un área para todo el tema de ciudades sostenibles y desarrollo urbano, otro para los temas rurales y temas transversales como cambio climático, biodiversidad, turismo sostenible, que tiene que cada día ser un tema más importante para el banco. Y creo que la oportunidad que hay con Itb Lab, ahora que lo decía Irene y Natalia, de innovar, va a ser fundamental. Que nosotros, Golda, podemos desde la parte pública del banco apoyar a los países vía o apoyando las reformas que va a necesitar el sector. Creo que ya empiezan a haber muchas reformas del sector turismo con las diferentes áreas, con el sector salud, que antes era un área donde no se trabajaba mucho. Ahora el tema de bioprotocolos y trabajo con biosafety se vuelve prioritario, con temas digitales. Y entonces vienen muchas reformas y ahí la parte pública del banco puede, vía PBLs, que son los créditos de política, si bien son recursos que van directamente a los ministerios de Hacienda, son para apoyar reformas que se dan en un sector. Entonces, esa es una primera área. La segunda ya es vía, como lo mencioné, directa. El banco desarrolló 4 prototipos de respuesta rápida durante la urgencia. Varios de ellos pueden ser aplicados al tema de turismo. Uno es para dar liquidez, por ejemplo, a pequeñas y medianas empresas. Otro es dar liquidez a todo lo que es población más vulnerable. Entonces ya son prototipos que tenemos y que se pueden adecuar a las necesidades de dar liquidez al tema de turismo. Lo otro, ya cuando vengan inversiones en infraestructura, por ejemplo, resiliente, y ahí quiero enfatizar mucho este tema, que es fundamental sobre todo para el Caribe, podemos también hacer inversiones. Cuando hablo de infraestructura resiliente, yo soy ingeniero civil. No solo son obras de infraestructura, son obras pensando en cómo el manejo adecuado de la naturaleza va a ser parte de tener una infraestructura más resiliente. En los países del Caribe, lo pongo como ejemplo Barbados, hemos hecho un programa de manejo de costas en Barbados que no solo es una gran obra de ingeniería, que no solo ha ayudado a muchas líneas costeras de Barbados a tener más resiliencia a huracanes, sino a revitalizar totalmente el turismo en muchas áreas, pero también a generar áreas de encuentro que van a ser, como lo decía, fundamental para la gente. Entonces,
Entonces vamos a encontrar obras de infraestructura resiliente o de manejo de naturaleza, como manglares, por ejemplo, que te pueden generar empleo rápido en zonas costeras o inclusive manejo de cuencas, manejo de playas en otras áreas y otro tipo de países que pueden vincular empleo rápido con lo que es un turismo mucho más resiliente y sostenible. Cierro con la importancia de trabajar esto con una visión pública-privada y aquí el rol de BidInvest va a ser fundamental. Por eso, cualquier cosa que salga de innovación en este concurso, Irene y Natalia, creo que nos va a dar muchas ideas a la parte pública y privada del grupo BID para después apoyarlas y poder continuar este esfuerzo que ustedes dos muy bien mencionaron. Gracias, Golda. And Juan Pablo, among the measures that need to be undertaken to achieve socioeconomic resilience in the tourism sector, which ones do you think have broader impact across the region and therefore should be prioritized? Golda, esa es una pregunta muy complicada a la que con toda honestidad digo, no sé, o sea, es parte de lo que iba aprendiendo en todos los diálogos con el sector, y es que este es un sector que va a ir reinventándose y de ahí, repito, la innovación va a ser fundamental. Traje el ejemplo personal, las medidas de biosafety van a irnos a ayudar a recuperar confianza y hay que pensarlas en toda la cadena. Hoy en día uno está pensando desde que sale de su casa, uno dice me voy en avión, me voy en tren, voy en mi carro, en dónde tengo que parar para ir al baño, preguntas muy básicas. Si llego, ¿cómo va a ser el tema de las maletas? ¿Cómo va a ser el restaurante? Voy a un edificio lleno de ascensores? ¿Cómo va a ser el tema? Hay una cantidad de preguntas que uno empieza a hacerse de lo que va a ser la experiencia turística durante toda la cadena. Así que creo que el tema de recuperar confianza va a ser fundamental desde el punto de vista social. Y ahí el tema de innovación va a ser clave. Inclusive, no sé si los mismos hoteles, en varios de nuestras reuniones han hablado del tema de marketing, de digital experience. Creo que si uno puede entrar a un web en el que así le hagan un virtual reality, de que uno puede entrar al hotel y le muestren cómo se están cumpliendo los protocolos, cómo los menús ya son digitales, cómo las cuentas son digitales, cómo hay protectores en diferentes áreas, cómo es la relación entre experiencias dentro del hotel, fuera del hotel. Si uno puede empezar a hacer eso desde como usuario y empezar a ver cómo están implementando este tipo de medidas, yo creo que va a ser algo fundamental. Parte social que no es menor, y es el tema de la cadena. Este es un sector que en América Latina es muy informal. O sea, si uno ve más allá del hotel a donde uno va, toda la línea de proveedores, todos los servicios, es supremamente informal. Creo que tenemos, y esto va mucho más allá del sector turismo, es una agenda conjunta entre el sector turismo y los sectores sociales de cómo repensar hacia el futuro el tema de informalidad en el sector. ¿Qué podemos hacer para que las cadenas de valor ayuden, inclusive las grandes cadenas, a que se formalice más y haya mucho más ingresos durante la cadena? Me ha llamado la atención cómo varias empresas han ayudado a su supply chain, perdón, también, como decía Natalia por hablar en inglés, y mantener a varios proveedores dándole liquidez durante la crisis para poder sobrevivir como sistema. Creo que me extendí un poco, pero es una pregunta, como te dije, muy compleja, a la que no hay muchas respuestas y por eso el tema de innovación va a ser fundamental. Thank you for that, JP, for taking the time to try to answer that question, as complicated as it may have been. Irene, I would like to come to you next. And I think that your response to this next question is going to answer many of the questions that we already have in our chat right now. You talked about the Beyond Tourism Challenge and that it's looking for innovations to be implemented in 15 countries in the Caribbean and Central America. But the website mentions that organizations from 48 member countries of the bank can apply. So can you explain a bit about how that works? Yes, thank you, Golda. So anyone from any of those 48 member countries of the Inter-American Development Bank group can apply. What we're asking is that because the focus is those 15 countries, and that's where the benefit and the impact we want to have has to be, that if you are from another country that is outside of those 15, that you partner with a local organization in one of those 15 countries, that you have somehow a foot in one of those countries, because it's tremendously important, not just in order to understand better the local context, but it's also in order to ensure that
whatever we support through this challenge has lasting impact. We're looking for solutions that are not just innovative, but also that are sustainable and that have a potential to have that systemic impact. And for that, we think it's quite important if there is that partnership, if you are from outside, that you show that you have some form of partnership in different forms, can be in different forms, but that you are working with somebody who is locally based. I also wanted to just jump in on something Juan Pablo said, and it's that because we do need to reinvent so many things, and we're going into a society which is much more of a contactless society, and that's part of what we need to think about throughout the chain as what we are seeing, and we can learn a lot from the health sector, is that entrepreneurs and innovators that had a lot of strengths and skills in certain areas. For example, two entrepreneurs in Ecuador that were extremely good at AI, big data, and geospatial technologies. They never thought of applying it to the health needs of the country. But when the crisis came and when we were sourcing these ideas, they came together with the Ministry of Health, and they applied their skills for a contact tracing app called Así Ecuador. So what we are seeing is that, and hopefully through this challenge, people that had not necessarily collaborated before and coming from different disciplines can combine their strengths and can come up with these new solutions that are so needed now. Thank you, Irene. That's a really good point, very valid for all of our participants listening on today. So another big question is, what are the awards of the Beyond Tourism Challenge? How are we rewarding our winners, so to speak? Yeah, thank you. So when we go through the selections, what we'll do is that gives you the possibility of having financing from ITB Lab. We have two types of financing. If it is non-reimbursable, it can go from $250,000 to $500,000, and if it is reimbursable, it can go from up to $2 million. One thing to emphasize is that we would be looking for counterpart financing as part of that package, and the guidelines are extremely clear, and so I just invite everyone to go through those guidelines and also to send any more specific inquiries on that contact that we share Beyond Tourism at itb.org. Thanks, Irene. So if you haven't already checked out our Beyond Tourism competition website, the link is in the chat. You can go there as soon as we're finished with this webinar and answering all of your questions. Natalia, would you mind expanding on why sustainability and innovation are part of this new normal after COVID-19? Yes, thank you, Golda. Básicamente porque existen 6 prioridades dentro de la Organización Mundial del Turismo para recuperar el sector o para reactivarlo. El primero, como lo decía Juan Pablo, y esto es imperante, es recuperar la confianza y la seguridad, porque efectivamente nosotros en América Latina creo que llevamos mucha ventaja porque hemos sido una de las regiones más resilientes del mundo cuando uno habla y revisa el pasado en el Caribe, por ejemplo, con los huracanes, luego en América Latina, digamos en Chile, cuando pasan los terremotos, en Colombia, que es mi país. Además, siempre cuento esto con una ilusión porque mi primer trabajo hace 15 años fue ayudar al presidente de mi país a cambiar la imagen de Colombia, con lo cual en América Latina sí o sí somos resilientes por naturaleza y sí o sí sabemos cómo la seguridad sí que es importante en el momento de recuperar el turismo. El tema es que como el 100% del mundo se cerró durante unos meses, hoy ya no es un problema solo de América Latina, es un problema mundial, donde ya países espectaculares como en el que vivo yo, que es España, que es uno de los países más seguros del mundo, tiene un reto gigante de marca país y de volver a recuperar la seguridad, porque efectivamente tuvo unos momentos muy difíciles, así como Italia, como Francia, como Alemania, que son potencias turísticas in situ, y lo mismo le pasa a Estados Unidos, con lo cual es la primera prioridad. La segunda, sin duda, es la apertura
de fronteras con responsabilidad, es decir, protocolos homogéneos, que efectivamente no pasen los errores del pasado, que en el 11 de septiembre, que muchos lo vivimos, entonces nos subíamos a un avión desde Latinoamérica, llegábamos a Nueva York, los protocolos no coincidían, el avión tenía que regresar, es decir, todo eso lo que implica es más inseguridad para el turista. Por eso, nosotros creamos unas guías, que todo esto está en la página de la Organización Mundial del Turismo, para recuperar el sector, y unas guías para el sector privado, un ABC, para que los protocolos se vayan adaptando y no empecemos de ceros cuando ya hay mucho construido. Y la tercera, son 6 prioridades, pero la tercera, que es la que más me gusta, es innovación y sostenibilidad como la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues el turismo siempre ha tenido que reinventarse y eso es innovación in situ. El tema es que nosotros también tuvimos fallas en el pasado antes del COVID-19. Fallas, por ejemplo, donde las grandes capitales del mundo, ya los ciudadanos estaban quejando del turismo, porque ya estaban cansados que en Ámsterdam existiera exceso de basura por los turistas, que en España el 50% de las basuras se da en un solo mes, que es agosto, que es el verano. En París, en Londres, que son las grandes capitales del mundo, ya teníamos problemas por el famoso over-tourism o exceso de turistas, porque no sabíamos actuar bien y no supimos limitar la capacidad de carga. O los parques nacionales naturales de Latinoamérica tenían ese mismo problema. Entonces había una pelea entre los ambientalistas y por el otro lado el sector privado. Entonces, todas estas fallas, ¿cómo se solventan? Con tecnología y con innovación. Entonces, desarrollando plataformas de Big Data para que a través de esos datos nosotros podamos correr modelos distintos y sobre eso generar unas proyecciones de llegada de turistas, y con eso esos sistemas pueden ayudar a que los líderes del sector público puedan revisar cuál es el momento para generar campañas de marketing mucho más segmentadas. Campañas, por ejemplo, cuando se cerraron los museos, hubo museos bastante inteligentes porque les tocó, al estar cerrados, pues entonces crearon museos digitales con realidad aumentada y realidad virtual. Yo me acuerdo que cuando estuve un tiempo 100% encerrada en Madrid, pues el Thyssen, el Museo del Prado, etcétera, lo podía ver por realidad virtual en una página web. Y eso es innovar, eso es tecnología y eso es sostenibilidad también. El poder alinearse a la Agenda de Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es decir, el turismo es el sector que por naturaleza emplea el mayor número de mujeres y de jóvenes en el mundo. Pero ahora que tenemos estos problemas, tenemos que seguir apostando por la equidad, por ejemplo, de género. Otro de los objetivos de desarrollo sostenible, preservar life below water o la vida debajo del agua. Bueno, si uno hace paquetes turísticos de buceo para preservar las barreras de coral de los países que tienen las barreras más espectaculares, como pueden estar en México, como pueden estar en Colombia, en Australia, eso es sostenibilidad, porque estamos pensando en promover el turismo de una manera responsable, cambiando la manera como estamos desarrollando las cosas, pero sobre todo siendo más eficientes, incluyendo las comunidades, incluyendo a los más vulnerables, que en estos momentos son los que eran autónomos, como los guías turísticos y demás. Si nosotros repensamos ese modelo, porque esta es la oportunidad de repensar el modelo, como decía Juan Pablo, el empleo entonces va a empezar a ser un poco más formal. Los turoperadores van a empezar a tener páginas web más eficientes, con metabuscadores que les digan el tipo de cliente que los busca. Hoy en día en América Latina todavía tenemos ese reto, porque muchas veces ni siquiera las páginas web de los operadores, de los alquileres de autos y demás, son transaccionales. Entonces, ¿de qué me sirve que mi principal mercado sea el inglés si yo me demoro más de 24 horas en darle una respuesta? Todo eso es innovar y todo eso es pensar a futuro en un mejor turismo. Entonces, no quiero contar las otras 3 porque obviamente se nos va el tiempo, pero eso es lo que significa para mí innovar y sostenibilidad como la nueva normalidad. And Golda, if I may, I just wanted to point out something that Natalia said in terms of the sustainability and the role that the private sector has in this. And Juan Pablo mentioned it, right? That it's the whole value chain. So just to point out that in this challenge beyond tourism, the leader of the tourism sector at IDB Invest, the private arm of the IDB Group,
Rogerio Basso and his group is very involved. So we do hope that the challenges and the solutions and the proposals that come do bring together a response, because it's not no use if just one part of the value chain does it perfectly and then it kind of breaks down, partly because of the informality and so on. So it's gonna have to be a really collaborative effort. The second thing I would like just to point out is that, you know, for those, coming back to your earlier question about if you are from another country that is not among the 15 and you want to partner, we do have a lot of partners already in you know, different kinds that, and so we also invite you to contact us and see if you're looking for local partners. In the Caribbean itself, for example, with Tech Beach, they have a great network. In the venture capital industry, IDB Lab was the first to invest in a fund, in a venture capital fund that is specifically targeting those solutions that Natalia was referring to in terms of the ocean, and it's called Athelia. So there are multiple partners of different kinds that we could bring to the table as well to help with the solutions. And finally, because as part of many of these solutions, the issue of data management has come up, I also want to refer everyone who's listening to us to the work that as IDB Group we're doing on data privacy. So we can, just like we can preserve lives and also protect our data privacy, we can revitalize tourism and protect the data privacy as well. So we do take that very, very seriously. We had a webinar last Friday on that, and we look forward to ensuring that whatever we support does leverage all the technologies and the data that is necessary as part of the solutions, but that we do it in a responsible way. Thank you for that, Irene. And if I may just jump to two very quick questions from participants who've been watching with us before we close off this webinar. One of them says, I've seen many people that wish to start projects in tourism to support their countries that do not have access to public or private financing because they may have lost their jobs due to COVID-19 and banks require labor stability of a certain time. What do you recommend in these cases? One solution is the IDB challenges, but what happens to those who wish to start locally on a smaller scale? Irene, I think maybe you can take a stab at that. I know it was a long one, but the question is really people who wish to start working on innovative products in tourism, but on a much smaller scale. Would you encourage them to enter the Beyond Tourism Challenge? And what else would you say? Thank you. I think, you know, we do have large networks, and it's hard to give a general answer. I would encourage, if it is targeting a response to the questions that we've put forward, we do encourage you to apply, and because, you know, it would be so don't miss that chance. But at the same time, if you feel that you need some earlier support, Natalia mentioned that how the World Tourism Organization is looking also at these type of challenges, like the one we're doing together now, is to accelerate and to grow those that are already at a certain stage. So they are not definitely already necessarily at the growth stage. We are willing to take risk. As IDB Lab, this is what we're there to do. But if it is extremely incipient, then maybe there are local networks where you can get incubate your idea a little bit more before you're ready for this challenge. But if you have any doubt, I would say, you know, do come forward, and we would at least be able to look at it and connect. The way we work as IDB Lab is it's not just to provide the financing. Our role is also knowledge and connection. So sometimes maybe the more valuable thing would be to give you a referral or a connection to some local partner, depending on the stage where you are. Thanks for that, Irene. And I believe this is one final question before we go. Can a potential project be focused to generate growth and scalability in more than one of the selected countries? If so, when applying, should I include co-partners in every country or in one country that allows us to work from one place in all of the region? So they're asking whether they can
submit projects that are for more than one of the 15 countries outlined? And if so, do they need to have partner organizations in those countries? Thank you. Yes, you can. On both counts, you can apply to multiple countries, and as long as there is a local partner that is it may not necessarily have to be in all of the countries. You could be doing it from one of the countries, but have an impact in multiple of them, and you don't necessarily have to have a local partner in one and every each of them. So the answer to both is yes. Thank you for that, Irene, and thank you also to Natalia and Juan Pablo for taking the time to have this discussion and to answer some of the questions that are burning when it comes to the tourism sector post-COVID-19 and that recovery. We also talked a lot about the Beyond Tourism Challenge, and you have some resources in the chat. You can visit our website. You can email us if you have more questions. We're here to answer those questions and to make sure that you get your applications in, your submissions in by July 31st. The challenge is focused on two broad categories: workforce development and environmental sustainability projects related to the tourism sector. Thank you again, everyone, for watching, and have a wonderful, wonderful day. Thank you. Thank you, well done, Juan Pablo and Natalia. Thank you.